Hola, Dios te bendiga, hermano y hermana, espero que estéis todos súper bien. Vengo a compartir esta palabra con vosotros que ya os había anticipado como suelo hacer siempre, que nos dice, haz las cosas bien, hazlas para el Señor. Y el versículo que el Señor ha puesto en mi corazón para comenzar este devocional de viernes, de fin de semana, nos dice en Colosenses 3, 23, 24, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. Seguramente que ya, hermano o hermana, has escuchado esta palabra, ¿no? Siempre la mencionan como diciéndonos que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor, como para Él, sea un trabajo cotidiano, ¿no? Para ganarnos el pan de cada día. O cualquier cosa pequeña o grande, sencilla o importante que te parezca, siempre ten en cuenta que nuestro Dios te está mirando. Y es que además, si te haces llamar, si eres hijo, hija de Dios, le estás representando, le estás mostrando a Él. Pero aún más importante, hermano y hermana, y es que estás quedando con Él de una manera u otra. Él te está mirando, repito, y es tan hermoso que Él pueda ver cómo hacemos lo mejor para Él, agradando también a los demás. La palabra dice que el Señor también nos hace que estemos en paz con los hombres, con el mundo, a pesar de lo que sea. Sabemos que no somos del mundo y que en gran medida el mundo nos aborrecerá, pero llega un momento en el que el Señor, nuestro Dios, es justo, y si hacemos las cosas bien, si hacemos lo mejor, repito, como para el Señor, para Él, entonces el mundo no podrá, aunque siendo injusto, siempre, antes o después, tendrá que darnos la razón, porque los designios y la voluntad, la justicia de Dios prevalece. Y hermanos, esto ha salido, no sé, aquí en el Señor, el Espíritu Santo. Quería aclararle, esto ha salido súper espontáneo, no está escrito en mis notas, pero vamos, hermanos, recopilo. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Me encanta porque dice, y todo lo que hagáis. Y con esto mismo, no podemos separar cosas. Esto lo hago para el Señor, voy a la iglesia para el Señor, oro para el Señor, leo la palabra. Pero cuando salgo con mis amigos que quizás no son cristianos, cuando salgo con compañeros de trabajo, con compañeros de universidad quizás, no lo hacemos para el Señor. Y es que nuestro Dios nos dice, en todo lo que hagáis, hacerlo como para Él. Debemos hacer esto. Y me gusta y me encanta porque dice, hacerlo de corazón, que no sea fingido y que tampoco sea obligación. A veces, hermanos y hermanas, hacemos las cosas para Dios, pero en realidad lo estamos haciendo por quedar bien con el hombre. Hacemos, por ejemplo, un servicio y vas no porque te apetece, sino porque a lo mejor el líder te reprende o te llama la atención porque estás faltando o estás llegando tarde. Y hermano, hermana, el Señor te dice, sí, eso está bien, que te importe la opinión de tu líder. Debes valorarla, debes tener una reputación que cuidar también, porque Él está representando a Dios. Pero aún más importante es que hay en tu corazón, porque a lo mejor un día llegas un poco tarde, pero tu corazón estaba realmente dispuesto a llegar, a hacer lo mejor para Él, a servirle de la mejor manera, y tuviste un contratiempo, que si llevas un mes llegando puntual o haciéndolo todo perfecto, pero con desgana, por obligación. O hay personas que realmente creen que si dejan de servirle al Señor, dejarán de tener su sustento, dejarán de tener trabajo, dejarán de tener comida en la nevera. Y entonces lo hacen por miedo. Y el Señor te dice, todo lo que hagas, hazlo de corazón. Y es que de qué sirve, hermano y hermana, que si algo hacemos
no lo hagamos para el Señor si realmente todo proviene de Él. Todo es gracias a Él y para Él. Y con esto, aquí nos recalca en el versículo 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Que nuestro Dios sigue diciéndonos que todo lo que hagamos en la tierra, que todo el bien que hagamos, que todo lo bien que lo hagamos para nuestro Dios, no solamente tiene recompensa aquí mientras estamos en este tiempo, sino que nos habla de una herencia incorruptible, de algo que tenemos guardado en el reino de los cielos. Hay una palabra que me encanta, hermano y hermana, ahora no recuerdo el versículo, pero nos dice que nosotros tenemos reservado lo nuestro ahí en los cielos, nuestra parte, nuestra herencia, y a esto se refiere. Que cuando nosotros hacemos lo mejor para el Señor, cuando todo lo que hacemos lo hacemos para Él y no para los hombres, pero además lo hacemos de la mejor manera, estamos realmente atesorando, estamos realmente haciendo algo que no es pérdida. Es algo que realmente está escrito cada cosa que tú haces con todo el corazón, de la mejor manera, con excelencia para el Señor. Está escrito en el reino de los cielos, y es que nos dice la palabra que sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. Con esto te está diciendo que no le sirves al hombre, que le sirves al Señor aún cuando vas a trabajar, porque probablemente, hermano y hermana, hay un propósito en que tú vayas a ese lugar, que seas luz, que marques la diferencia, que muestres el carácter de Cristo, que escuches a esa persona que está mal y le puedas mostrar el amor de Dios. Cada lugar que el Señor te permite entrar es para que marques la diferencia, es para que tu trabajo, tu labor en ese lugar represente a Dios, y lo que hagas, sea la labor que sea, en el puesto que estés, lo hagas para el Señor. Recuerda, para su gloria y para mostrarle y representarle a Él y ser partícipes de su plan de rescate y de salvación aquí en la tierra. Y me encanta, hermanos y hermanas, porque con esto el Señor, ya con el primer versículo que estoy leyendo, el Señor nos dice muchísimo, porque también como Él es tan hermoso, nos aclara que cuando hacemos las cosas para Él y además las hacemos de corazón, de la mejor manera, hermano y hermana, tendremos la recompensa que está allí, donde nadie nos la podrá robar ni quitar. Y seguimos al Salmos 33, 1 al 3. Aquí, Salmos 3, 1 al 3, y nos dice: alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. ¡Wow! Y me encanta porque en el versículo 3, hermanos y hermanas, nos dice: cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Y con esto el Señor me desglosaba que no se trata solamente de lo que hagamos, lo hagamos para el Señor, sino que además lo hagamos bien, sino que además lo hagamos de la mejor manera, con excelencia. Hermano y hermana, que todo lo que queramos mostrar del Señor, lo que Él ha puesto en nuestro corazón, lo hagamos de una forma con excelencia, porque es que además el Señor es el que nos da las capacidades, el Señor es el que nos da los recursos, Él es el que nos da los talentos, dones, inteligencia, sabiduría, para que nosotros podamos hacer las cosas con excelencia, de la mejor manera, para Él, en todo lo que hagamos, hermanos y hermanas. Si lo perfeccionamos, seremos mejores, porque lo estamos buscando hacer
para Él, cada talento, cada don, cada habilidad que el Señor te da necesita una perfección. Él nos creó siendo embriones. Dice, mi embrión miran tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas las cosas que luego fueron formadas sin faltar ni una de ellas. Es decir, cuando ya éramos un embrión, cuando solamente éramos un embrión en el vientre de nuestra madre, ya estaba todo escrito, todo lo que íbamos a lograr, todo lo que íbamos a conseguir, todo lo que íbamos a hacer por la gracia del Señor y con la dirección del Señor. Pero éramos solo un embrión. Y el Señor ya estaba hablando de lo que llegaríamos a ser. Eso nos quiere decir que podemos ser un embrión en alguna área de nuestra vida, pero que está escrito que llegaremos a ser grandes como el Señor quiere que seamos para su gloria. Hermano, hermana, aunque ahora estés, no sé, estudiando algo, queriendo aprender algo o trabajando algo, no lo sé, en cualquier área de tu vida que te sientes que en algo no lo estás haciendo a la perfección, el Señor te dice, aunque ahora seas un embrión, como un embrión en eso que estás perfeccionándolo día a día, así como nosotros en el vientre de nuestra madre día a día crecíamos un poco más, hasta luego nacer, estar listos para ese nacimiento, estar perfectamente formados. Y quien nos forma, como dice la palabra, es Él. Él nos creó. Asimismo, hermano y hermana, Él te formará para que llegues a ser ese nivel que Él busca, que Él quiere para ti, que tú también anhelas quizás y que no lo ves. Pero dice la palabra que en su libro, en el libro del Señor estaban escritas todas las cosas sobre ti y sobre mí, que luego fueron formadas sin faltar ninguna de ellas. El Señor te dice, aunque ahora parezca pequeño e imposible, se perfeccionará. Si no desfalleces, se perfeccionará y llegarás a ser lo mejor de corazón para el Señor. Y nos vamos, por eso aquí, hermanos y hermanas, nos dice, hacedlo bien. Dice, alegraos o justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Dice que ya si eres íntegro, íntegra, lo que sale de ti para Dios es hermoso. Pero en el versículo 3 nos dice, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien. Está muy bien, hermano y hermana, que estés lleno y llena del Espíritu Santo de Dios, que estemos llenos de la presencia de Dios. Y el Señor dice, eso es lo primero, eso es lo más importante. Pero te dice, quiero que seas perfeccionado, quiero que llegues a ser excelente en lo que yo he puesto en ti. A eso el Señor se refiere, en que no solo hagamos las cosas como para el Señor, sino que además busquemos en todo lo que hagamos hacerlo bien, porque Él ya nos ha dado, nos ha concedido los recursos, las capacidades. Solamente como un embrión llega a ser un bebé para nacer, perfeccionarlo día tras día. Y nos vamos, hermanos y hermanas, a 2 de Samuel 6:14. Segunda de Samuel 6:14 nos dice, aquí está. 6:14 dice, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Wow. Aquí el Señor me hablaba, porque todos conocemos un poco, los que hemos leído esta historia, esta parte de la Biblia, que David se esforzaba, dice la palabra, que él danzaba con toda su fuerza para el Señor. Dice, delante de Jehová estaba David vestido con un efod de lino
Wow. Quiero que entiendas esto, hermano y hermana, porque cuando se vestía alguien con un efod de lino, era algo elegante, era algo presencial, algo precioso, algo que estabas mostrando que la ocasión era algo importante, que lo ameritaba, el que tú fueras con una apariencia de pulcritud, de perfección, con una apariencia de elegancia, de saber estar. Y me encanta porque dice que él, cuando estaba tan perfectamente vestido para el Señor, cuán importante que aquí nos habla que para estar delante de nuestro Dios también debemos estar vestidos acorde a su presencia. Y hermano y hermana, yo no te estoy diciendo cómo vestir, te estoy diciendo que para Él cada detalle es importante y que todo lo que hagamos, repito, aún vestirnos, aún maquillarnos, peinarnos, hacernos las uñas, los hombres ponerse su corbata o los zapatos que llevan o la camisa, no lo sé, el estilo de cada uno, pero aún eso, hermano y hermana, es importante que lo hagas para el Señor. Aquí nos dice la palabra que David estaba delante de la presencia de Dios y que iba él con un efod de lino. Nada de lo que la Biblia explica es porque sí. Y con esto nuestro Dios te dice, también me fijo en cómo te vistes, si lo haces para mí, si te importa cómo te veo yo, no cómo te ven los demás. Hermano y hermana, cómo te ve el Señor, porque dice que todo lo que hagamos, lo hagamos con el corazón para Él. ¿De qué nos vale llevar una falda que toca los tobillos o como yo ahora, un cuello alto, simulando algo, simulando modestia, simulando pudor, si en nuestro corazón no hay pureza, si en nuestro corazón no hay humildad y si no lo hacemos para el Señor, sino para que los demás piensen que somos de esa manera o no? El Señor te dice, no me fijo en cómo te vistes, sino en cómo es importante para ti mi opinión. Aún en eso, nuestro Dios te dice que en cómo vistes también es importante su opinión. Y hermano y hermana, esta es una conversación entre tú y Él, porque eso es algo muy personal, pero el Señor te dice hoy, también cuenta conmigo para eso, para todas las cosas. Dice la palabra en Colosenses, en todas las cosas la hagamos de corazón como para el Señor. Es lo importante. Y David estaba con el efod de lino, yo me lo imagino súper elegante, sintiéndose bien, porque estaba acorde a la más hermosa e importante presencia, que es la presencia de Dios. Dice la palabra que él estaba delante de la presencia de Dios, pero además nos dice que él se esforzaba para danzarle a él. Se esforzaba. Y eso me gusta mucho, hermano y hermana, porque cuando nosotros nos esforzamos, nos está diciendo que pasamos el límite de lo común, que traspasamos ese nivel donde ya es cómodo y ya vamos a un nivel de esfuerzo. Vamos a un nivel de dar un poco más, de hacer un poco más, de dar la milla extra. Y eso hizo David. David se esforzó para el Señor. Ahí no dice que David danzaba de esa manera para agradarle a Israel. Dice que Israel estaba allí. Obviamente lo vieron. De hecho, hay otro comentario en la palabra que menciona que su mujer en ese entonces también lo veía danzar. Y era tan expresivo, me imagino yo, tan expresivo de danzar para alabarle a nuestro Dios, que no pensó en quién le veía, sino solamente en agradarle a Él. Y el Señor te dice, aún en eso, en todo lo que hagas, aunque te estén mirando, aunque te critiquen,
Aunque como en este caso, si leéis la palabra, que su mujer se burlaba de él, dice la palabra que le menospreció de verle cómo danzaba para Dios. Pero el Señor te dice, aunque se burlen, aunque te critiquen, aunque no te entiendan, aunque te vean como bicho raro cuando levantas las manos, cuando le alabas de corazón, cuando lloras, te arrodillas, te derramas, cuando le dices a alguien algo bonito de parte de Dios, cuando marcas la diferencia, mostrando el carácter de Cristo, mostrando el amor de Dios, llevando la palabra, las buenas nuevas de salvación, de vida eterna. Cuando haces lo que el Señor quiere que hagas, lo haces de corazón y lo haces para Él. Aunque se burlen, aunque no te entiendan, aunque te tachen de raro, de religioso, de fanático, las cosas, si las haces para el Señor de corazón y las haces bien, a Él le agradará. Aún, sabes, aún cuando tú crees que no las haces bien, a Él le agrada. A Moisés le dijo, soy yo quien te hizo la boca, porque Moisés se preocupaba de cómo hablase. Decía que él era lento para hablar. Y entonces el Señor le decía, fui yo quien te puse la boca. Pero es que cuando por fin Moisés entendió que todos los recursos, que todas las formas venían de Dios, venían del Señor, Él era el que iba a hacer toda la parte fuerte. Lo único que tenía que hacer Moisés era obedecer y confiar, hacerlo para el Señor. Porque si recordamos, aun cuando Moisés se cansó, entonces habló al Señor y el Señor le dijo, mi presencia te dará descanso. Y todos sabemos, los que hayáis leído la Biblia, que el Señor puso a Aarón para que le ayudase a hablar ante el faraón y en otras cosas, en la guianza del pueblo de Israel por el desierto. Y me voy por las ramas, hermanos y hermanas, pero es que tiene tanto que decir esto el Señor para ti. Y el Señor te dice, no te dejes llevar por lo que digan. No te dejes llevar si se ríen. Más bien, sigue pensando en Él. Más bien, ten tu mirada en Él, en agradarle al Señor. Y que en todo lo que hagas, lo hagas de corazón para Él. Y vamos, hermanos y hermanas, Éxodo 35, 31 al 33. Si lo tengo aquí. Éxodo 35, 31 al 33. Y dice, y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado, en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. ¡Wow! Yo no sé, hermano y hermana, a mí me encantaría y de verdad que te invito a que leas esta palabra de nuevo, porque es que aquí nos habla en Éxodo, que era el principio de todas las cosas. Aquí nos muestra que nuestro Dios llenó del Espíritu a estas personas, pero nos dice de qué Espíritu. Y con esto nos está hablando para qué fueron ungidos, qué había en ellos por hacer.
Y me encanta porque el Señor es muy explícito. ¿Por qué los ungió y para qué? Es decir, no les dio esos dones, esos talentos, esas habilidades manuales. Pero me encanta porque también nos dice que puso en su corazón para que puedan enseñarles a otros, para que puedan enseñar así él como a Aholiab. Es decir, ya no solamente puso ese talento, esos dones, esas habilidades para que ellos hicieran lo que nuestro Dios quería para su obra, sino que les puso en su corazón esa disposición de enseñar a otros. Es decir, que nuestro Dios, para todo lo que Él nos encomienda, nos unge, nos da ese talento, nos da ese espíritu, nos da esos medios y esos recursos y esa manera de poder llegar a hacerlo. Me encanta porque aquí dice que a uno le dio la unción de ya saber hacer las cosas, pero también le dio a ese mismo la unción de enseñarle a otro. Quiero que lo entiendas, que muchas veces sabremos hacer muy fáciles algunas cosas, pero habrán otras que el Señor quiere que aprendamos. Habrán otras que Él tiene dentro de nuestra labor, dentro de su plan, de sus designios para nosotros, pero que debemos de ser ayudados, guiados, perfeccionados por Él, por nuestro Dios, por medio de una persona que Él usa. Porque aquí nos dice que Él le dio ese espíritu, dice, llenó de espíritu, dice, y lo ha llenado del espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Es decir, Él tenía la sabiduría, pero debía enseñarle al que tenía el talento de hacer lo manual, de llevar aquellas ideas que nuestro Dios había puesto, para que otro que tenía el talento de llevarlas a cabo, de crearlas, hiciera para lo que era ungido. Y me encanta porque dice, y ha puesto en el versículo 34, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como a Aholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención. Unos les da el talento, la inteligencia, dice, sabiduría e inteligencia en todo arte, ideas. Pero a otros les da en su corazón el talento, la habilidad de crear, de hacer palpables, de materializar esas ideas. Dice, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Wow, hermano y hermana, con esto el Señor te dice, todo lo que hagas, hazlo para mí, porque yo te habré dado los recursos, te habré dado los dones, talentos, capacidades, habilidades para eso que quiero que hagas para mí. La idea, hermano y hermana, es que recordemos que todo lo que hagamos lo debemos hacer para Él, porque todo es por Él, de Él y gracias a Él. Si el Señor ha puesto un sueño en tu corazón, si viene de Él, Él mismo te dará los recursos, las capacidades, la inteligencia, la sabiduría, los medios. Y si tú llegas hasta una parte que es la que el Señor te ha dado y hace falta esa otra parte, esa ayuda, ese anexo, como aquí Él aún nos dio la inteligencia, la sabiduría, la capacidad de ciencia y de idear, y a otro le dio la capacidad de materializar esa idea, de tallar, de pulir, de crear, de perfeccionar con sus manos. El Señor te dará a ti hasta donde tú puedes llegar, y lo que falta también lo repondrá, también lo va a suplir. Él no hace las cosas a medias, hermano y hermana. Y con esta parte de la palabra nos aclara que Él siempre, cuando nos da algo por hacer, también nos da las capacidades, los recursos, los medios para llevar eso a cabo, que es para Él. Recuerda que en todo lo que hagamos
lo hagamos de corazón como para el Señor. Y además, que no solamente lo hagamos para Él, sino que lo hagamos bien para el Señor. Y hermanos y hermanas, wow, se me acabó el tiempo. Ya llevo 2 vídeos de 15 minutos. Pero vamos a ir a Jeremías 1:5. El Señor ha puesto en mi corazón algo que nos dice: atiende, recibe, agradece, perfecciona, entrega. Y es que en toda la trazabilidad de esto que hemos hablado, el Señor nos muestra, es necesario atender a su voz, a su llamado, a lo que Él nos ha mandado hacer, a lo que Él nos ha puesto por hacer, para que lo hagamos para Él y de la mejor manera. Nos dice: atiende, escuchar la voz de Dios, recibe. Recibir es recibir el Espíritu Santo de Dios, recibir lo que Él nos ha dado, recibir la dirección del Señor, recibir lo que Él ha puesto para nosotros. Porque a veces, hermanos y hermanas, nosotros estamos llenos quizás de talentos, de dones, de capacidades, habilidades, unos más, unos menos, diferentes. Pero si no nos damos cuenta, si no lo aceptamos, si no tenemos una actitud la cual reconoce, acepta, recibe lo que el Señor te está dando, ¿cómo podemos avanzar? Por eso el Señor te dice: atiende mi voz, mi llamado, recibe lo que yo te he entregado, reconócelo, agradécelo. Es el siguiente paso: agradecer por esa bendición, por esa unción, por esa gracia que el Señor te ha puesto, para que se te abran puertas, para que personas te ayuden y personas te hagan las cosas menos difíciles o quizás fáciles, porque el Señor así lo combinó para tu bien, para que tú puedas llegar y avanzar a ese propósito, a esa meta, a eso que el Señor te ha encomendado, sea lo que sea. Y el Señor te dice: agradece. Agradece las facilidades que pongo en tu vida, los medios, los recursos, las oportunidades, las personas que te ayudan, o aún aquellas que parecen un impedimento, un problema, pero hacen parte del plan estratégico de Dios para que crezcas, para que avances, para que seas capaz por ti misma de lo que Él, de ti por ti mismo y tú misma, de lo que Él, hermano y hermana, ya ha puesto en ti. Que a veces tenemos esa capacidad, pero decimos que no la tenemos, o hacemos algo que se lleva hoy en día tristemente: procrastinamos, dejamos las cosas por hacer. Y el Señor te dice: hay cosas que yo ya te he dado, capacidades, medios, talentos, dones, vida, tiempo, fuerza, salud, recursos, todo para que tú misma, tú mismo lo consigas, y sigues esperando que otro te dé lo que yo ya te he dado a ti, para que tú mismo, tú misma consigas con tus propios medios que son tuyos, pero porque Dios te los ha dado, hermano y hermana. Y seguimos actuando, esperando a que la otra persona traiga a nosotros todo lo que ya nosotros, por la gracia de Dios, podemos conseguir. Quizás con esfuerzo, pero podemos conseguirlo. Y sabes, con esto el Señor te dice: agradece, perfecciona lo que yo te he dado. Cuando tú agradeces lo que Él te ha dado para conseguir esa meta, ese propósito, entonces tú estás en una posición de perfeccionarlo. He ahí donde te hablo. Quizás cueste, quizás no sea fácil, pero debes ir pasito a pasito, repito, como un embrión que día tras día crece hasta estar listo y lista, ese bebé, esa bebé, para nacer. Y el Señor te dice: debes de perfeccionar aquello que yo te he entregado, para que hagas las cosas como yo quiero que las haga. Y hermano y hermana, para que lo hagamos bien, de corazón, para el Señor, todas las cosas que hagamos.
Y nos dice que después de atender su llamado, su voz, de recibir lo que Él nos entrega, de agradecer y de perfeccionarlo, de llevarlo al nivel que Él quiere día tras día que lleguemos. Recuerda, aquel que empezó la buena obra en ti, la perfeccionará día tras día, hasta el día de Cristo, dice la palabra. Y otra versión dice, la acabará hasta el día de Jesucristo. Él terminará lo que empezó en ti. Y nos dice, atiende, recibe, agradece, perfecciona. Pero luego, hermano y hermana, cuando ya todo ese camino está hecho, cuando ya está perfeccionado y tú has logrado eso que dices, wow, me ha costado, pero Dios, me has traído hasta aquí. Y el Señor te dice, entrega. El Señor te dice, entrégame. Hasta donde yo te llevé, ese lugar tan alto quizás que te ha costado, ese puesto, ese lugar, no lo sé, lugar de trabajo, ese éxito que te ha costado, que creas lo que creas, te ha llevado allí nuestro Dios, con lo que hemos hablado hasta aquí, dones, talentos, capacidades, habilidades, personas que te ayudaron, medios, recursos, todo ha sido de nuestro Dios. Todo proviene de Él. Toda buena dádiva viene del Señor, de lo alto. Y el Señor te dice, entrégamelo. Abraham le dijo, te daré hijos cuando ya eran mayores, cuando lo veían imposible. Él y su mujer, y Sara, en ese tiempo Sarai. Pero luego cuando le dio a Isaac, le dijo, haz esto. Y sabes, hermano y hermana, el Señor puede decirte, entrégame tus talentos, porque probablemente tú llevabas una vida usando esos dones, esos talentos, esas capacidades y habilidades de otra manera. Y sí, repito, el Señor te lo ha permitido. El Señor ha permitido que esas capacidades que Él te ha dado te llevaran al podio en el mundo quizás. Para el mundo, trabajando para el mundo. Pero el Señor te dice, ahora has sido perfeccionado. Cada vez lo has hecho mejor. Ahora hazlo para mí. Ahora entrégamelo. Y sobre todo, aunque lo que hagamos sea para Dios, sea en la iglesia, sea una labor que le servimos ya directamente a Él, ayudando a personas, sirviéndole en cualquier medio, porque sabemos que somos servidores todo el tiempo. Pero aún ahí, hermano y hermana, el Señor te puede decir, entrégamelo. Y si el Señor te dice que le entregues eso que has perfeccionado, es porque probablemente lo has perfeccionado en el hombre, para ti. Has creado un esquema de perfección que Él quiere que entiendas, que no se trata de ti, que se trata de Él y que todo es por Él, gracias a Él y para Él. Y entonces el Señor te dice, entrégamelo. No actúes como si lo que tuvieses sea tuyo, porque hermano y hermana, es del Señor. Todo lo que has conseguido, lo que he conseguido, lo que lleguemos a hacer, es gracias a Él y de Él. Cuando Él quiera, debemos entregarlo y hacer las cosas verdaderamente de corazón, como para el Señor. No algunas, todas las cosas que hagamos, hermanos y hermanas. Y nos vamos a Jeremías 1:5, que me encanta. Vamos aquí, hermanos y hermanas, Jeremías 1:5. Seguro que lo conocéis ya la mayoría, digo yo, porque este es un versículo precioso
Dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y nos vuelve a decir, antes de que te formase, te conocí. O sea, antes que te formase ya te había dado esa misión. Ya estabas listo para lo que tengo para ti. Y me encanta, hermanos y hermanas, porque es maravilloso cómo el Señor nos muestra que desde el principio, desde antes del principio nuestro, porque sabemos que Él es eterno, Él es desde eternidad hasta eternidad. Pero desde antes de nuestro principio, Él ya nos conoció. Y además nos dio una misión, una labor, un propósito. Pero nos dice, antes de que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Nos dice, nos conoció, te santificó y te dio por profeta a las naciones. Es decir, primero Él tenía que conocerte, ya sabía de ti. Primero vio y valoró, hermano y hermana, si tú ibas y yo iba a responder a ese llamado, a esa tarea, a esa misión, si íbamos a querer hacer las cosas, aquello que Él nos había encomendado para el Señor, para bien, de la mejor manera, porque nos dice para las naciones, dice profeta a las naciones. El Señor, todo lo que nos manda hacer es para darle la gloria a Él, pero es que Él es tan generoso que siempre valorándole a Él, siempre haciendo bien las cosas que Él nos encomienda, haciéndolas del corazón, todas las cosas para Él, terminamos haciendo bien a los demás. Y además terminamos haciéndonos bien a nosotros mismos. Y nos vamos al último versículo, hermano y hermana, a ver si acabo. Nos dice en Efesios 2:10. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén, hermano y hermana. El Señor nos dice, porque somos hechura suya. Nos repite que Él nos hizo y que Él nos creó para una misión, para buenas obras en Cristo Jesús, por medio de Cristo Jesús y en el nombre de Jesús. Y me encanta porque el Señor nos dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nos vuelve a decir que todo lo que Él nos manda hacer, que todo lo que Él nos demanda hacer para Él, de corazón, todas las cosas, Él ya nos ha preparado de antemano, todas las buenas obras. Todo nos ha preparado de antemano, hermano y hermana, en todo lo que hemos leído hasta ahora. Si os fijáis, nos habla desde antes del principio, de nuestro principio. Él ya nos preparó el camino, Él ya nos dotó de capacidades, dones, talentos, recursos. Él tenía todo preparado para que nos fuese bien. Y entonces, hermano y hermana, el Señor te dice que en todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón, que sabemos que el Señor nos habla de un corazón manso y humilde, de un corazón que proyecta el carácter de Cristo, de un corazón puro, de un corazón que verá la gloria de Dios, con ese corazón rendido, humillado, dispuesto a hacer las cosas para el Señor y de además hacerlas bien. Eso es lo que el Señor te dice, que no solamente hagas las cosas para Dios, sino que busquemos tú y yo
todos nosotros hacerlas bien, primeramente para Él. Y créeme que Él hará que también agrades a los demás y veas que es un bien para ti mismo. Siempre, hermano y hermana, como nos digo, para su gloria y honra. Todas las cosas que hagamos, hagámosla de corazón, hagámosla bien para el Señor. Dios te bendiga.